poder, ¿no? Bien, pues. Para poder ir confrontando claves, alternativas, ¿no? Y para poder de repente decir, ah, ya me equivoqué esto por tal motivo, ¿no? Ah, no le atiné a esto porque la situación era de esta manera, qué sé yo, ¿no? Entonces, muy bien, nos quedamos en el texto número 1, ¿cierto? ¿Recuerdas? Yo recuerdo que no llegamos al cerebro, justo ahí nos quedamos, creo que nos quedamos, el Opus Dei considera que el trabajo era importante y habíamos leído que justamente el trabajo vuelve santo a una persona, ¿no? Entonces, permite alcanzar la santidad, habíamos marcado en la alternativa D. Es lo que yo recuerdo, no sé, o de repente avanzó más y yo estaba en un sueño profundo y pienso que me quedo hasta ahí. Es correcto, ¿cierto? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí, una alma bondadosa de la clase pasada que está presente y confirme Sí, profe. todo el sueño que acabo de narrar? Sí, ¿no? Ah, ya, chévere, listo. Entonces Sí, no era un profe. sueño, era una verdad. Ya está, chévere, una realidad. Ya está. Listo, entonces vamos con el texto número 2. Yo me imagino que algunos, como les iba diciendo, lo han podido leer, de repente en algunos casos ya lo han podido ir avanzando o de repente no lo has visto para nada. Cosa que ahí sí me preocupa porque como futuro postulante debes estar constantemente practicando, constantemente debes ir resolviendo ejercicios de toda índole, ¿no? Parece que hay problemas con el internet, ya que vamos a tratar de ser puntuales, por favor, para todos los que recién se están conectando y para los que ya están conectados. Siempre se da 5 minutos de plazo, ¿no? Es lo que generalmente nos ha dicho coordinación y dirección. Y a partir de esos 5 minutos ya empezar mi clase y ya no dejar entrar a nadie hasta mi primera pausa. Una vez que hago mi primera pausa, ya pueden entrar. Y de ahí ya no se permite la entrada a nadie porque hay un horario que cumplir. Ok, muy bien. Sí se ve bien, ¿no? ¿Hay problemas para ver? No creo, ¿no? Texto número 2, ¿todo bien? Un alma caritativa por ahí que me diga, ok, profe, todo bien, una manito, algún gesto. Todo bien, profe, todo Ya, bien. listo. Sí, profe. Algún gesto que indique que hay vida al otro lado. Sí, ¿no? Muy bien. Chévere. Entonces vamos con el texto número 2, ¿ok? Muy bien. Vamos a dar lectura a ello. Por favor, tú con el material virtual haces el seguimiento también, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver, listo. Ya está. Vamos a empezar con la lectura. El cerebro es el órgano de la conducta. De frente te lo pone así, ¿no? El cerebro es el órgano de la conducta. De aquí yo puedo inferir muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué soy, de repente, por qué soy tóxico, por qué soy tóxica, ¿no? De repente, porque soy, de repente, irresponsable, impuntual o puntual, responsable, ¿no? Entonces me dice, el cerebro es el órgano de la conducta. ¿Mm? Todo lo que hacemos, mira, todo lo que hacemos, todo, imagínate todo lo que haces, todo lo que hacemos, uy, cuidado con ahí con los ruidos, todo lo que hacemos, sentimos o pensamos es el resultado de la actividad fisiológica del cerebro. Cuando me dicen fisiológica, alguien podría de repente acotar o de repente conoce el término y podría esclarecernos un poco más qué quiere decir fisiológica. ¿Aló? ¿Qué quiere decir fisiológica? ¿Nadie por ahí, un alma bondadosa? ¿Fisiológica nada? Fisiológica tiene que ver... Las funciones físicas del cerebro. Claro, está hablando de las funciones físicas del cerebro, ¿no? No de las funciones, vamos a decir, abstractas o mentales, ¿cierto? Muy bien. Perfecto, la señorita, muy bien. Listo. Además, mira un conector que agrega información, además, ¿no? Es un órgano plástico. Es un órgano plástico, profe, pero obviamente a este término plástico, en una noto, que le quieren dar otro sentido, ¿no? No va a trabajar con el significado real, ¿no? Sino con un sentido contextual, ¿no? Este dice, además es un órgano plástico. Profe, cuando me dicen plástico, yo pienso en el plástico, pues, en mi juguete, en la muñeca de plástico, piensan algunos también, ¿no es cierto? Claro. Entonces, quiere decir que el plástico tiene una propiedad, ¿no? Un plástico, profe, se puede hasta cierta manera o forma
o hasta cierta, vamos a decir, circunstancia, como que se le puede doblar, ¿no? Como que se le puede hacer cosas, ¿no? Y vuelve a su forma original, ¿no? Claro, no todos los plásticos, pero la gran mayoría, ¿no? Hay una flexibilidad. Bueno, sigamos. Dice, además es un órgano plástico, ¿no? Capaz de asimilar las experiencias a través de cambios. Capaz de asimilar las experiencias a través de cambios. Poco conocidos aún de su estructura biológica. Entonces, al decirme que es plástico, me explica por qué. Porque es capaz de asimilar las experiencias a través de cambios. O sea, hay cambios y el cerebro asimila esos cambios, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso me dice que es un órgano plástico. Entonces, como que se puede moldear, se puede adaptar, se puede acomodar, ¿cierto? Muy bien. Sigo. A esta plasticidad se debe la gran influencia que las experiencias pasadas tienen sobre el control de la conducta y la importancia del aprendizaje en nuestro organismo. Vuelvo a leer. A esta plasticidad se debe la gran influencia que las experiencias pasadas tienen sobre el control de la conducta y la importancia del aprendizaje en nuestro organismo. Entonces, hay otro dato más, que dentro de nuestra conducta y dentro de la forma como nosotros aprendemos, las experiencias pasadas también hay una influencia pues muy, muy fuerte ahí, ¿no? Entonces, mis experiencias pasadas van a, de otra manera, quiero o no, van a influir en mi cerebro y a la vez en la forma de cómo comportarte, cómo conducirme, cómo va a ser mi conducta, ¿cierto? Por ejemplo, si has tenido una relación un poco tóxica, te celaba mucho, quiero o no, tu cerebro se ha adaptado a esa circunstancia tóxica con tu pareja, ¿cierto? Y hoy ya has terminado con él, pero quiero o no, tu conducta ya quedó marcada por esa experiencia pasada. ¿Me dejo entender? Sí, ¿no? No estoy llorando. Ya, listo, muy bien. Chévere. Ya, muy bien, sigo, ya, vamos, dice. Con todo, las propiedades biológicas básicas del cerebro no vienen dadas por la herencia. A ver, qué interesante, dice. Con todo, las propiedades biológicas básicas del cerebro nos vienen, dadas por la herencia, manifestándose poco a poco en el curso del desarrollo y de la maduración. Entonces quiere decir que aparte de las experiencias pasadas, que el cerebro se adapta y obviamente, pues quiero no influye en la conducta de más adelante, ¿no? De repente si era la persona muy, vamos a decir, muy, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se le dice acá en Pucallpa? No sé cómo decirlo. De repente muy amistosa, tu conducta ahora, después de haber estado con esa persona, ¿no? Ya va a ser un poco más insegura de repente, ¿no? Va a decir, no, ya la experiencia pasada me enseñó, ¿no? Y mi cerebro ya me dice cómo comportar. Ahora me dice que también la herencia. Dice, no, nos vienen dadas por la herencia manifestándose poco a poco en el desarrollo y en la maduración, y de la maduración, perdón. Entonces, quiere decir que también la herencia juega un papel ahí, ¿no? Dentro de la conducta del ser humano. Obviamente dentro de la incidencia que le puede dar al cerebro, ¿no? Por tanto, un conector de conclusión, ¿cierto? Por tanto, hay que saber identificar ese tipo de elementos. Por tanto, ¿no? La herencia y el ambiente determinan las características biológicas del cerebro y lógicamente influyen sobre la conducta y la mente humana, aún en sus desviaciones. Ay, ay, ay. Mira, a ver, por tanto, a manera de conclusión, todo lo que se ha visto en la primera parte, mira lo que dice acá al final. La herencia y el ambiente determinan las características biológicas del cerebro y lógicamente influyen sobre la conducta y la mente humana, aún en sus desviaciones. Cuando dice desviaciones, obviamente estamos hablando, si me dicen desviaciones, es que no está yendo por el tramo normal o por el tramo correcto. Entonces quiere decir que esas desviaciones podemos tomarlas como ciertas enfermedades o ciertos trastornos mentales, ¿cierto? Claro, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, ya acá hay una conclusión, ¿no? Entonces dice que el cerebro, las características biológicas del cerebro están determinadas por la herencia y el ambiente, ¿no? O sea, las cosas que han ido pasándote, ¿no? El ambiente, ¿no? La realidad por la cual tú, pues, obviamente te pones en contacto y estás continuamente ahí, pues, ¿no? Actuando.
Sigo, dice ahí, influyen sobre la conducta humana y aún en sus desviaciones. Vamos a ver, mira, mira. En consonancia con lo anterior, o en concordancia con lo anterior, o que viene relacionado con lo anterior, quiere decir consonancia, ¿no? En consonancia con lo anterior, podemos afirmar que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Y dado que éste posee numerosas funciones, habrá también muchas enfermedades. Mira, mira, mira. Entonces me dice que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Y dado que este posee numerosas funciones, obviamente, o sea, el cerebro posee numerosas funciones, habrá también muchas enfermedades. Obviamente, si el cerebro tuviese menos funciones, tendríamos menos enfermedades. No es lo que nos quiere decir el texto. O sea, va a aparecer proporcionalmente, ¿no? A su capacidad. Sigo. Teniendo en cuenta la íntima conexión que en el cerebro se establece entre la herencia, y ambiente, es natural que en algunos casos sea difícil averiguar el origen de la enfermedad. A ver, profesor, me va a explicar algo, parece, ¿no? Me dice, teniendo en cuenta la íntima conexión que en el cerebro se establece entre herencia y ambiente, ¿sí? Porque los dos norman el desarrollo biológico del cerebro y por ende también pues va a tener cierta influencia en la conducta del humano, quiere decir que entonces la palabra herencia y ambiente están relacionadas con el desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, profesor, me dice, es natural que en algunos casos sea difícil averiguar el origen de la enfermedad. Claro, no sabemos si es netamente pues por herencia o de repente un factor dado una experiencia pasada o de repente el ambiente que les rodea. Entonces, es muy difícil, dicen en algunos casos, pues, ¿no? Ver esa situación, ¿no? El principio, las enfermedades más conocidas, como la depresión, acá por favor, mucho ojo, como la depresión, la esquizofrenia o las demencias, parecen debidas a alteraciones químicas funcional del funcionamiento cerebral. A ver, me detengo. Y acá lo vamos a subrayar. Me dice la depresión, la esquizofrenia o la demencia parecen debidas a alteraciones químicas funcionales del cerebro. Cuando me dice parecen debidas a alteraciones químicas, ¿no? Del funcionamiento cerebral, obviamente no está hablando de herencia, ¿no? Está hablando de medio ambiente, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Sigo. Mientras que las formas anómalas de reaccionar ante problemas de la vida, anómalas, ¿qué quiere decir anómalas? ¿Alguien por ahí nos podría ilustrar de repente anómalas? Profesor, ¿qué es anómalas? De lo común. Fuera de lo común, algo normal. Mira, mira, entonces mira, ya está. La depresión, la esquizofrenia o la demencia parecen debidas a alteraciones químicas. Quiere decir que tiene que ver, pues, ¿no? Con las funciones directamente del cerebro, ¿no? Pero mira lo que dice después. Mientras que las formas anómalas de reaccionar ante problemas de la vida, entonces, profesor, anómalas fuera de lo común, o sea, yo de repente tengo un peligro, ¿no? Estoy en el semáforo en luz roja para el peatón, y yo tengo una reacción diferente, voy a cruzar, entonces es una reacción pues anómala, ¿no? O sea, no es fuera de lo común, ¿no? Lo normal es que me quede quieto porque estoy en rojo. Entonces, por eso nos dice, ¿no? Mientras que las formas anómalas de reaccionar ante los problemas de la vida pueden tener su origen en experiencias o aprendizajes correctos. Entonces, quiere decir que hay alteraciones de la conducta del cerebro o mi comportamiento que se deben a cuestiones químicas, fisiológicas, que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, pero también hay reacciones que tiene el cerebro que se deben a experiencias o aprendizajes incorrectos, ¿no? Entonces, son formas de reaccionar, ¿no? De repente, pues, ¿no? Tu enamorado está con el celular, ¿no? Y tu reacción, ¿no? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te mensajeas? ¿Con quién llamas? De repente tu prima te dice, oye, tranquila, ese es su celular, ¿no? Entonces, tu conducta te ha llevado a reaccionar de esa forma anómala, que no es normal, porque obviamente tienes que creer en él. Los hombres somos, obviamente, por naturaleza fieles. Entonces, ahí esa es una reacción anómala, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya se debe a experiencias o aprendizajes incorrectos, ¿no? Por ejemplo, hay varias reacciones mentales de ese tipo. A ver, dice, en el primer caso, a ver,
el tratamiento será químico. O sea, en el primer caso me hablan de la esquizofrenia, ¿te acuerdas? La esquizofrenia, también hablaba sobre, perdón, la esquizofrenia, hablaba de la demencia, la depresión. Dice ahí, el tratamiento será químico, ¿no? Y reorientativo en el segundo. Reorientativo, o sea, quiere decir que en esas reacciones anómalas, perdón, en este caso por malas experiencias o aprendizajes incorrectos, simple y llanamente yendo a un psicólogo, ¿no? Va a reorientar, va a volver a encaminar tu conducta, ¿no? ¿Sabes qué? Te debes comportar de esta manera, ¿no? No debes reaccionar de esa forma. No todos somos iguales, ¿no? Ah, ya. Es reorientativo. En cambio, la esquizofrenia, la demencia, sí es un tratamiento químico, dicen, ¿no? Entonces ahí ya no vas a ir al psicólogo, oye, deja de ser loco, ¿no? No te va a poder decir eso, sino tiene que aplicar ciertos medicamentos para que ayude al funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces, chévere, chévere, hasta ahora voy. Sin embargo, conector de contradicción, de oposición, de contraste, debes reconocer en todo texto estos elementos para que puedas seguir la hilación del discurso que quiere dar el autor, en este caso el mensaje. Sin embargo, el desconocimiento que aún existe en cuanto al origen de este tipo de males hace que el tratamiento no alcance siempre el éxito que desearía tanto el médico como el paciente. Ah, mira, vuelve a afirmar algo que ya vimos. Profe, sí, claro. Mira, dice, el desconocimiento que aún existe en cuanto al origen. ¿Te acuerdas que hace un momento, hace un rato hablábamos de que no se sabe cuál es el origen y hace difícil el tratamiento? ¿No? Entonces lo hace más difícil, dicen. Por acá lo habíamos visto, ¿no? Eh, por acá lo habíamos visto, ¿no? Por ahí ya lo habíamos visto. No. Ajá. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a seguir avanzando. En la número 6 ya está contestada ya la pregunta. Dice, el enunciado que mejor resume la lectura. Obviamente, pues han elegido la alternativa D, ¿no? El cerebro es el órgano que determina los fenómenos naturales humanos y sus desviaciones o enfermedades, ¿no? Yo creo que es una excelente idea principal o una excelente idea para poder resumir el texto, ¿no? Obviamente, de quién o de qué se habla, el tema tratado es el cerebro y, ¿no? El cerebro, ¿no? Ahora, ¿qué se dice del cerebro? Que es el órgano que determina, pues, tanto la conducta como las enfermedades mentales, ¿no? Y las posibles desviaciones que puedas tener. ¿Ok? Muy bien. Ahora, jóvenes, yo necesito que usted también participe, porque no solamente es un monólogo. Yo me siento extraño cuando estoy haciendo clases en academia, en colegio, todo el mundo participa, se muere por participar. Creo que es por la nota, creo, ¿no? Pero usted también debe tomarlo así, ¿no? No por la nota, sino por la idea de aprender. En el texto, el término plástico puede ser reemplazado por. El término plástico puede ser reemplazado por. Profe, hace un momento me había dicho, ¿no? Además es un órgano plástico capaz de asimilar las experiencias a través de cambios. O sea, quiere decir que asimila la experiencia, pero el cerebro va cambiando, va mudando, ¿no? Por eso dice, es un órgano plástico capaz de asimilar las experiencias a través de cambios, pocos conocidos aún de su estructura biológica. Entonces, el término plástico puede ser reemplazado por elástico, biológico, descartable, maleable o contaminante. Maleable. ¿Todos de acuerdo? ¿Maleable? Ya hay una opinión, me parece perfecto ahí la participación de cada uno de ustedes. Profe, en la vida, en esa parte, en ese contexto, biológico por ahí también, hay otra respuesta, en la vida va a ser contaminante, ¿cierto? En la vida. No hay información dentro de ese contexto que me diga que el término plástico pueda ser reemplazado por contaminante, ¿no? Entonces, para nada. Descartable tampoco, ¿no? Es una idea que obviamente está muy lejos de la intención, pues, que se le quiere dar a en este caso, a la palabra, pues, plástico, ¿no? Está muy lejos, descartable y contaminante. Nos queda maleable, biológico y elástico, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo, vamos a volver a leer. Además, es un órgano plástico capaz de asimilar las experiencias a través de cambios, pocos conocidos aún, de su estructura biológica. A esta plasticidad se le debe la gran influencia que las experiencias pasadas tienen sobre el control de la conducta y la importancia del aprendizaje en nuestro organismo. Entonces,
Jóvenes, ¿cuál voy a marcar para que pueda ser reemplazado el término plástico? ¿Ah? ¿Nada por ahí? ¿No has leído? La D de Diosito, profe. La D de Diosito. ¿Otra respuesta por ahí aparte de la D de Diosito? Puede funcionar la D de Diosito. ¿Nada por ahí? Perfecto. Como me dice que se puede, además es un órgano plástico capaz de asimilar experiencias a través de cambios, o sea, va a ir cambiando, y gracias a esos cambios que hace el cerebro, puede asimilar experiencias. Inclusive esos cambios son pocos conocidos de su estructura biológica. O sea, no se termina de conocer aún al cerebro, ¿ok? A esta plasticidad se le debe la gran influencia que las experiencias pasadas tienen. Bueno, entonces vamos a marcar en este caso la alternativa D, como dice nuestro amigo. En este caso va a ser maleable, ¿no? ¿Qué es maleable? Él sería la pregunta, ¿no? Para ver si está bien o no la sustitución de este término por el otro. ¿Qué quiere decir maleable? ¿Alguien sabe qué es maleable? ¿Alguien sabe qué es maleable? Que puede deformarse, que puede cambiar su forma. Que puede cambiar su forma, que puede formarse. Entonces vamos a marcar la alternativa D, correcto, muy bien. Al marcar biológico no tendría mucho sentido, ya que el término biológico que me dice que tiene vida, ¿no? Muy bien. Una idea falsa, texto número 2, estamos pregunta número 8. Una idea falsa con respecto a lo manifestado por el autor es, a ver, una idea falsa quiere decir que aquella idea que no guarda congruencia, no guarda relación con el texto que acabamos de ver o de leer. A ver, dice, ¿las experiencias acumuladas en nuestra vida influyen en nuestra conducta? ¿Sí o no? ¿Plantea eso el autor o no? ¿Te escucho? Sí, ¿no? Las Sí, experiencias profe. acumuladas Sí, en profesor. nuestra vida Sí. influyen, perfecto, en nuestra conducta. Sí, profesor. Pero recuerda que está buscando la falsa. Ahí lo voy a subrayar. ¿Ok? Si lo has visto, si ya la has visto la falsa, por favor avísame, ¿ya? Estamos buscando la falsa, no te olvides, ¿ok? Acá está, mira, lo voy a resaltar, la falsa. ¿Obvio? Muy bien, la La falsa. falsa es ella, profe. La falsa es ella, como dice nuestro amigo, muy bien. Perfecto, no sé qué experiencia tienen, pobre cerebro, ¿qué experiencia tendrán ustedes? ¿Qué experiencia tendrán ustedes, pobre cerebro? Muy bien, sigo. ¿La herencia proporciona al cerebro sus propiedades biológicas fundamentales? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? ¿Nos da a entender eso el texto o no? ¿Sí, no? Claro, muy bien, perfecto. Sí, me dicen por ahí, muy bien. Medio dudando, creo, ¿ah? Medio dudando. Muy bien, sí, ¿no? Sí. Sí. La herencia proporciona al cerebro sus propiedades biológicas fundamentales. Sí, dos cositas. La herencia y el ambiente, ¿te acuerdas? Le proporcionan, ¿no? Sus fundamentos, ¿no? Al cerebro, ¿no? Vamos a decir sus propiedades fundamentales biológicas, gracias a esos dos factores. Herencia y ambiente, no te olvides. En el cerebro se produce una relación cercana entre herencia y ambiente, obvio, ¿no? ¿Cierto? Eso también nos dice que hay una relación muy cercana, una conexión, una íntima conexión, dice ahí, ¿no? Muy bien. Allá inclusive, mira, acá al costado lo acabo de ver, ¿ve? Teniendo en cuenta la íntima conexión que en el cerebro se establece entre herencia y ambiente. En el cerebro se produce una relación cercana entre herencia y ambiente, sí, una íntima conexión, sí, una relación cercana. Así como tú tienes con tu amigo o amiga, ¿no? Una relación muy íntima, muy cercana. Perfecto. D. El tratamiento a pacientes con problemas mentales no siempre da resultados. ¿Eso también dice el autor del texto o no? No. No dice. ¿O sí dice? A ver, vamos a ver, mira. Mira acá, al primero el tratamiento será químico, ¿te acuerdas o no? La esquizofrenia, la demencia, no la depresión, el tratamiento será químico. Y reorientativo en el segundo, o sea, las reacciones anómalas, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya estamos, muy bien, perfecto. En el primero será químico y reorientativo en el segundo. Sin embargo, ¿te acuerdas? Sin embargo,
el desconocimiento que aún existe en cuanto al origen de este tipo de males hace que el tratamiento no alcance siempre el éxito que desearía tanto el médico como el paciente. Entonces, ahí en la letra D, perdón, dice, el tratamiento a pacientes con problemas mentales no siempre da resultados. Sí, ¿no? Es lo que nos dice el autor del texto, no siempre da resultados. Sí. Entonces creo que ya la viste, ¿cierto? Ya viste la respuesta, ya. Yo creo que ya es más que suficiente, ya la viste. La Ya la vi, depresión, profe. claro, ya la viste. La depresión y la esquizofrenia, ahora se sabe, se deben a malas experiencias. No, perdón, profe. La depresión y la esquizofrenia se debe más a factores químicos, ¿no? Del funcionamiento cerebral. A las malas experiencias se deben algunas conductas, pues, raras, extrañas que uno puede tener, ¿no? Eso lo habíamos separado bien. Profe, hay enfermedades del cerebro que son químicas, por problemas químicos del cerebro, y eso se tratan con sustancias químicas. Pero también hay reacciones en la conducta del cerebro anómalas, unas reacciones raras, extrañas, que esas dice que pueden ser reorientativas. O sea, yendo a un psicólogo, pues, puedes, vamos a decir así, encaminar una conducta adecuada frente a diversos problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, la depresión y la esquizofrenia, ahora se sabe que se ven a mala experiencia. No. Se sabe que con seguridad se deben a alteraciones químicas del funcionamiento del cerebro. Y las conductas anómalas, eso sí se debe a malas experiencias y aprendizajes incorrectos. ¿Me dejo entender? Entonces, por lo tanto, la alternativa es una idea falsa, ya que la depresión y la esquizofrenia se deben a problemas químicos de funcionamiento del cerebro. Vamos a marcar la alternativa E. Chévere. Yo sé que estarás viendo la pregunta número 9, me imagino, ¿ya no? Para darle respuesta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Dice 9. Con respecto al cerebro, este importante órgano, o sea, me pide algo puntual que sea mencionado en el texto, ¿no? Con respecto al cerebro, este importante órgano. Obviamente no es algo que tú conozcas, tú sabes, sino es algo con referente a lo que se habla en el texto. A ver, me dice ahí. ¿Controlan la conducta a través de procesos químicos que desconocemos completamente? Bueno, profe, para empezar, la conducta obviamente la rige el cerebro, la norma el cerebro, pero el cerebro recibe influencia de dos cosas. ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa era? Era ambiente. ¿Qué más era el otro? Herencia, ¿te acuerdas? Era ambiente y herencia. Y esos dos elementos obviamente van a normar, pues, ¿no? Van a normar, vamos a decir así, ¿no? El desarrollo físico del cerebro, ¿no? Fisiológico del cerebro. Dos elementos, el ambiente y la herencia. Entonces dice, con respecto al cerebro, este importante órgano controla la conducta a través de procesos químicos que desconocemos completamente. No, profe, ¿no? No solamente procesos químicos, sino también tiene que ver otros factores. ¿Posee atributos biológicos básicos que se manifiestan en el proceso de maduración? ¿Asimila las experiencias gracias a transformaciones que la ciencia ha esclarecido con éxito? Ay, profe, ahí sí no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Asimila experiencias? Sí, ¿no? Porque decían que es un órgano plástico. Asimila experiencias mediante transformaciones y cambios del propio cerebro. Pero estos cambios son desconocidos, ¿no es cierto? Acá lo dice en el texto, es lo que sí yo recuerdo. Acá, mira, por acá decía, muy bien, dice ahí, además es un órgano plástico capaz de asimilar las experiencias a través de cambios, chévere, poco conocidos aún de su estructura biológica, pocos conocidos aún. Entonces, acá en la número 9, en la letra C, asimila las experiencias gracias a transformaciones, cambios, sí. Que la ciencia esclareció con éxito, falso. La ciencia no lo ha esclarecido, pocos conocidos, dice el texto. Entonces, por lo tanto, la alternativa C también es, vamos a decir así, es incoherente, ¿no? Con lo que se dice el texto. La alternativa A también ya lo hemos analizado. La B lo hemos dejado ahí. Nadie responde, nadie participa. Vamos. Dice ahí, la letra D. Posee una serie de propiedades que solo puede ser Profe, se ha Sí, puesto mudo. ya está, Se ya había está. puesto mudo. Ya estamos. Posee una serie de propiedades que solo pueden ser recogidas del medio ambiente. Falso. ¿Te acuerdas? Del ambiente. ¿Y qué más era?
Vamos, ambiente, acuérdate. Tus épocas conocer. Herencia. Herencia. Entonces, posee una serie de propiedades, sí, que solo pueden ser recogidas del medio ambiente. No, no, la herencia también, el cerebro recoge herencia y ambiente, ¿no? Por lo tanto, alternativa D también es incorrecta. ¿Está encargado de un gran número de funciones, entre ellas producir males mentales? Profe, el cerebro No, sí está encargado de un gran número de funciones, pero lo que no dice el texto, que como tiene esas tantas funciones, también está propenso a tener muchas o tantas enfermedades. Inclusive te dije, no es directamente proporcional, creo que se le llama esto, ¿no? Muchas funciones, muchas enfermedades. Menos funciones, por obvias razones sabemos que serían menos enfermedades. En este caso, pero el cerebro no está encargado de producir males mentales, ¿no? Por no lo está tanto, no, cargado. no está encargado de hacer eso. Muy bien. Por lo tanto, la alternativa B, y vamos a analizarlo una vez más. A ver, ¿posee atributos biológicos básicos? Sí, ¿no? Se manifiesta en el proceso de maduración, sí, ¿no? En el proceso de maduración, y ahí lo habíamos leído también. No sé si usted se había dado cuenta, por ahí dice, con todo, las propiedades biológicas básicas del cerebro, con todo, las propiedades biológicas básicas del cerebro, nos viene dada por la herencia, manifestándose poco a poco en el desarrollo y de la maduración, en el curso del desarrollo y de la maduración. Entonces, ¿quiere decir que posee atributos biológicos básicos? Sí. ¿Que se manifiestan en el proceso de maduración? Sí, ¿no? Es correcta la alternativa B. Con respecto al cerebro, la alternativa B es lo correcto. Es un importante órgano, posee atributos biológicos básicos que se manifiestan en el proceso de maduración, ¿no? Muy bien, perfecto. No te olvides de ir marcando, por favor, ¿ok? Muy bien. Sigamos, tenemos ahí la 10. Si consideramos las importantes funciones que cumple el cerebro, podemos concluir que, profe, si consideramos las importantes funciones que cumple el cerebro, podemos concluir que, disculpa, ten mucho cuidado en este tipo de preguntas. En este tipo de pregunta, obviamente, es más que todo una apreciación de usted, porque dice, podemos concluir. Obviamente, la apreciación que usted tenga, no va, usted la va a expresar con palabras o la puede escribir, pero obviamente no va a ser la misma que el otro compañero, ni la mía. No va a estar hecho con las mismas palabras, pero el mensaje sí debe ser el mismo. Eso es lo que tienes que aprender en comprensión de lectura, ¿no? O sea, yo puedo decir mi conclusión, tu compañero lo va a decir también y tu otro compañero, pero el mensaje debe ser el mismo. Obviamente no vamos a usar las mismas palabras porque obviamente tenemos diferentes tipos, vamos a decir, de influencia, ¿no? Cada quien ha tenido diferencia de educación, qué sé yo, ¿no? Hay muchos factores. Entonces, lo que yo sí puedo concluir de forma generalizada, y creo que el mensaje es unánime, que, a ver, si consideramos las importantes funciones que cumple el cerebro, podemos concluir que si estas disminuyeran, ¿habrían enfermedades mentales? No, pero No. profe, no. En el texto me dice que como tiene tantas funciones el cerebro, también tiene bastantes enfermedades. Lo que me da a entender es que si tuviera menos funciones, tendría menos enfermedades. Entonces acá está diciendo algo contradictorio, ¿no? A lo que puedo yo concluir del texto. Entonces, si estas disminuyeran, ¿habría enfermedades mentales? Falso, ¿no? Disminuyeran también las enfermedades mentales. Todo lo que hacemos o pensamos es producto de su actividad. Todo lo que hacemos o pensamos es producto de su actividad. Parece, ¿no? Parece, ¿no? ¿Posible? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, muy bien. Asimila las experiencias a través de alteraciones estructurales. A ver. No. Asimila experiencia a través de alteraciones estructurales. Profe, disculpe. Asimila experiencias a través de cambios estructurales que él mismo realiza, ¿no? A través de alteraciones estructurales. No, ¿no? Muy bien. Toda nuestra vida interior depende directamente de él. Toda nuestra vida interior depende directamente de él. ¿Sí, no? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Muy bien. La depresión podría deberse a cambios químicos, a ciertos cambios químicos. A ver, dice ahí, parecen debidas a alteraciones químicas del funcionamiento cerebral, a alteraciones químicas. La depresión podría deberse a ciertos cambios químicos, ¿sí, no? Pero, como usted es inteligente, un alumno de ingeniero SUNY,
profe, dice concluir. Y cuando me dice concluir, obviamente la E, profesor, no es una conclusión. La E es una idea que está expresada en el texto, ¿cierto? Entonces yo no puedo llegar a esa conclusión. A ver, voy a llegar a la conclusión que la depresión podría tener ciertos cambios químicos. No, no, eso lo dice el texto, no es una conclusión, es una afirmación expuesta en el texto. ¿Me dejo entender? Entonces yo no puedo marcar eso como conclusión. Me dice bien claramente, podemos concluir ¿qué? ¿Qué podemos concluir? Profesor, si usted dice eso, entonces la B tampoco iría, ¿sí o no? Porque la B también está expresada en el texto, ¿cierto? Iniciando, dice, todo lo que hacemos o pensamos es producto de la actividad del cerebro. Entonces, profesor, la conclusión que yo puedo llegar va a ser una idea en la cual no está expresada en el texto. En este caso, toda nuestra vida interior depende directamente de él, ¿no? Eso no lo dice el texto, pero sí lo de entender y podemos llegar a manera de conclusión, ¿ok? Muy bien, alternativa D en este caso. ¿Sí? Muy bien, yo sé que has marcado la alternativa B o D, ahí estaba tu duda, por ahí me imagino. Pero no te olvides, concluir, concluir. Texto número 3. Texto número 3. No sé si ya lo has leído, ¿ya? Voy a dejarte solamente 5 minutos para que lo vuelvas a repasar, o menos, 3 minutos creo que lo puedes leer, ¿ya? Para poder explicar y decir por qué la alternativa, porque a veces también cuando no lees y me dicen la 14 la C, ya está bien, ¿no? Lo que dice el profe. No es la idea. La idea es que usted lea también y de repente, profesor, yo sugiero la alternativa B por esto, ¿no? Yo la 15 digo la E por esta razón, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Ok? Unos 3 a 4 minutitos, por favor, lee, por favor, concéntrate bien, lee, interpreta y avanzamos, ¿ok? 3 minutitos.
¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Algún alma caritativa que me diga si ya estamos? ¿Sí, no? ¿Sí? Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Chévere? Sí, chévere, muy bien, listo. Me imagino que usted ya ha podido leer, ya ha podido marcar algunas respuestas, algunas alternativas a las interrogantes que se plantean sobre este texto. ¿Qué ha sido usado, si no mal recuerdo, en algún examen de admisión ya? ¿No? Muy bien. Perfecto. Vamos a dar lectura y vamos a ir explicando poquito por poquito qué es lo que debes de hacer, siempre preguntándote, ¿no? Cada punto seguido aparte sería bueno que trate de desmenuzar, de entender la idea y de ahí va juntando, pues, ¿no? Va juntando, va juntando. Muy bien. El teatro no, japonés. Entonces me tengo ahí, ¿no? Y algo sencillo y simple. Entonces, en Japón hacían teatro y el no era un tipo de teatro, es lo que debes entender, lo más básico, ¿cierto? Yo creo que también usted lo ha entendido así, ¿cierto? El teatro no japonés debe su origen a unas piezas cortas representadas en los templos y altares como parte de las fiestas, perdón, de la recolección y otras celebraciones. A ver, profesor, entonces tiene su origen, dice, en unas piezas cortas representadas en templos y altares como parte de las fiestas de la recolección, o sea, parece que lo hacían en nombre o en honor a la recolección y otras celebraciones, que no especifica, pero pone recolección, parece que fuera fundamentalmente una de las más importantes, ¿no? Muy bien, sigo. O con motivo de reuniones populares, ¿no? Reuniones populares, quiere decir donde congregan a mucha gente, ¿no? Es algo obvio. En ciertos aspectos, no en todos, en ciertos aspectos, el no recuerda los primitivos dramas griegos. Recuerda los primitivos, dramas griegos. A ver, vamos a ver. Dice ahí, pocos personajes, ¿no? Un coro, ¿sí? Un coro. Danzas y varias máscaras. ¿Sí? Ahí está, un coro, danzas y varias máscaras. Varias máscaras. Ahí lo tengo, ¿ah? Entonces, a ver, en ciertos aspectos, el no recuerda a los primitivos dramas griegos. Pocos personajes, un coro, danzas y varias máscaras. Y ahí hay una acotación ahí que usted creo que ya la interpretó, ya infirió, ¿no? Ya hizo una, en este caso, una deducción, ¿sí? Una deducción, y ha podido sacar pues una deducción, una inferencia. Dice, y varias máscaras, usadas por el primer bailarín en muchas ocasiones. A ver, habían varias máscaras que era usado por el primer bailarín y en muchas ocasiones. Quiere decir que este bailarín se ponía esas diferentes máscaras. Y obviamente si son varias máscaras, no creo que sean iguales las máscaras. Son de diferente, vamos a decir, temática o de diferente apariencia, de diferente personaje. Entonces nos está dando a entender que este bailarín hacía la verse de varios personajes, ¿no? Porque dice ahí, usadas por el primer bailarín en muchas ocasiones. Quiere decir que el bailarín representaba a más de un personaje, ¿no? Sigo. Y al mismo tiempo, una abundante utilización de temas tradicionales o legendarios. Mira, y al mismo tiempo, ¿no? En su parecido, en su semejanza con los primitivos dramas griegos, dice, y al mismo tiempo, una abundante utilización de temas tradicionales o legendarios. ¿Ok? Mira, entonces eso compartía con el drama griego, el teatro del no. ¿No? Así llamaba este teatro del no. Muy bien. Sin embargo, conector de contradicción, yo ya te he dicho que debes identificar. Sin embargo, todo estaba bonito, profe. Compartían pocos personajes, un coro, danzas, varias máscaras, usaban temas tradicionales o legendarios. Sin embargo, contradicción, sin embargo, algo que remarcar, y a diferencia del drama griego, que va alcanzando paulativamente un mayor realismo, ya, profe, el drama griego va alcanzando paulatinamente, quiere decir de a pocos, un mayor realismo, el no desemboca en un teatro esencialmente simbólico. Simbólico.
en el que, dice ahí, en el que tanto los textos de la obra como los ademanes del actor, sabemos que un ademán es un gesto, un movimiento, ¿cierto? Están pensados para sugerir, sin palabras, realidades inefables. Profe, ¿qué son inefables? ¿Alguien por ahí que nos ilustre qué es inefable? ¿Nadie por ahí? Inefable a la una, inefable a la dos. Indescriptible. Ya, claro, muy bien. Algo inefable es que no se puede explicar con palabras, ¿no? Es algo que no se puede explicar con palabras. Muy bien, indescriptible, son sinónimos, muy bien. Entonces dice ahí, el que tanto los textos de la obra como los ademanes, los gestos del autor, están pensados solo para sugerir. O sea, no habla. Se comunica o expresa todo a través de movimientos, símbolos, máscaras, pensados para sugerir sin palabras, realidades inefables, realidades difíciles de explicar también, ¿no? Entonces quiere decir que no se puede explicar con palabras, entonces quiere decir que son realidades, vamos a decirlo así, son realidades ficticias, ¿no? Porque no se pueden decir, no se pueden explicar, entonces son hechos o acciones que ocurren, pues parece que va más allá de la realidad, ¿no? Sigo. Algunas de las piezas de Camani, 1300, 1000, ¿qué han hecho ahí? 1384, 133, de decir, 138 creo yo, que han llegado hasta nosotros, indican que en su tiempo el no estaba más próximo a los dramas europeos, ¿sí? En cuanto que eran representables, pero tanto Seaemi, allá en 1300, entonces ya está, 1363, 1443, perdón, como sus sucesores, escribieron obras en las cuales la relación entre lo que se expresa y el todo es como la parte visible de un iceberg, dice ahí, y la totalidad del mismo. A ver, ahí hay que entenderlo bien. Entonces me dice así, ¿no? Estos dos escribieron obras en las cuales la relación entre lo que se expresa y el todo es como la parte visible de un iceberg. Ah, ya. Sabemos todos que es un iceberg, ¿cierto? Profesor, tiene una punta, ¿no? Y es una parte de lo que se ve. Esa es la parte que ellos representaban. Pero en el fondo había más, ¿no? En el fondo, debajo del agua hay tremendo bloque, ¿cierto? Esa es una comparación que están haciendo, ¿no? Entonces me dice, ahí escribieron obras en las cuales la relación entre lo que se expresa y el todo es como la parte visible, es lo que se expresa de un iceberg, y la totalidad del mismo es, bueno, lo que no se expresa, ¿no? Pero se sugiere, se da a sobreentender. Muy bien, muy abstracto entonces este teatro, ¿no? Este teatro no era muy real, ¿no? Muy bien, perfecto. El tema del texto se centra en, entonces el tema del texto, el tema tratado obviamente pues es el teatro japonés del no, ¿cierto? Entonces el origen popular del teatro no, carácter esencialmente realista del teatro, no, carácter esencialmente realista del teatro. ¿Tú marcarías esta? Realista del teatro, no. Obviamente que no, ¿no es cierto? Recuerda que este teatro no era tan realista a comparación al griego. Hay No, una para cierta, nada. claro, había unas ciertas cosas que compartían, pero ahí nos dice más adelante, que dice bien claramente, a diferencia del drama griego, que va alcanzando de a pocos mayor realismo, él no desemboca en un teatro esencialmente simbólico. Desemboca, quiere decir que su finalidad no era representar cosas reales, no era tan realista. Es más, no utilizaban palabras, todo era a través de símbolos, ademanes, muecas, gestos, ¿no? Para poder expresar, inclusive, es más, dice ahí, realidades inefables, o sea, realidades que no se pueden explicar con palabras, sino con acciones, de repente, o gestos. Entonces, en la B, jamás marcaría un alumno de ingenieros uno y la B, ¿no? Carácter esencialmente realista. Estamos analizando que no era realista como el griego. Tenían algunas cosas en común, pero el realismo no lo era. Similitud del teatro no con el teatro griego, bueno, eso no es el tema central, ¿no? Ah, ya, ahí vea respuesta, me hace sufrir hoy. La evolución hacia el simbolismo del teatro no. Diferencias del teatro no con el teatro griego, no. Entonces, el tema central es los cambios que ha habido en este teatro, ¿no? A ver, el tema abordado o asunto abordado del texto es la evolución hacia el simbolismo del teatro no, puesto que se trata del inicio hasta la última línea. Sino, habla de cómo tiene sus inicios, ¿no? Sus inicios, pero lo dice un poco al revés, no sé si te has dado cuenta. Sus inicios en sí del teatro del no eran más comparados con los europeos,
con los primeros que aparecieron, Kamani, ¿te acuerdas que hablamos un poquito? Y de ahí poco a poco ha ido cambiando y se ha ido asemejando o siendo similar al drama griego, poco a poco. Pero no llegó a comparárselo o ser igual al drama griego, ¿no? Compartían algunas características, se ha ido cambiando. Pero el teatro del no, sí desemboca en algo simbólico, o sea, quiere decir que no se iba por lo real, sino por lo ficticio, ¿no? Por lo tanto, la alternativa D sí está bien planteada como respuesta, ¿no? La evolución hacia el simbolismo del teatro del no, ¿no? Empezaron haciendo dramas, pero pareciéndose a los dramas europeos. De ahí también parecía mucho al griego, pero se fue alejando, ¿no? Ya dijo, no, yo ya no voy a representar cosas reales, sino más simbólicas. Voy a usar varias máscaras, ademanes, gestos, ¿te das cuenta? Muy bien. La 12 la vas a contestar sin ningún problema. Yo sé que sí, por favor, dime la clave de la 12. La 12, ¿cuál marcas como respuesta? Está fácil, ¿ah? Eso lo hemos visto hace un rato, ¿ah? No puedes decirme que no. Vamos. El hecho de que un bailarín del no usara varias máscaras nos lleva a suponer que, es obvio, ¿ah? Es algo obvio, lo hemos visto eso. ¿Tenía una influencia directa del drama griego? No. Nada que ver. No. Ya. Vamos, dime la respuesta, está fácil. ¿La sé, profesor? Claro, La sé. ¿cierto? Claro, ¿sí o no? Dice ahí. Representaba más de un personaje correcto, ¿cierto? Ahí lo dice bien claramente, ¿no? Dice ahí, y varias máscaras usadas por el primer bailarín en muchas ocasiones. Quiere decir que representaba más de un personaje, ¿no? Muy bien. Eso nos hace suponer. El teatro de no era sumamente cómico. Bueno, en ninguna parte podríamos asegurar que es cómico, ¿no? No hay un dato tan exacto que nos lleve a esa conclusión. Su arte era esencialmente gestual y escrito, pues, profe, gestual sí, pero escrito no. Obviamente se basaba en símbolos. Necesitaba las máscaras para danzar y cantar, tampoco nos dicen eso. Tenía una influencia directa del no. Simplemente nos lleva a suponer que representaba más de un personaje. Recuerda, ¿ok? Muy bien, perfecto, muy bien. Chévere. Profe, ¿y por qué no dice eso? Míralo, dice ahí. ¿Qué dice? Pocos personajes. Y es más, dice, el primer bailarín de los pocos bailarines que había, el primer bailarín usaba diferentes máscaras, ¿no? Dice ahí. Perfecto. Uy, cuidado por ahí con el gallo, por favor. Sigo. ¿Existe similitud del no, o sea, del teatro japonés llamado no, con el drama griego ¿en qué existe similitud entre el drama griego y el teatro del no? Uy, a ver si nuestra amiguita, por favor, silencie su micro para no escuchar el gallo. Recuerde que las clases son grabadas, bajadas a YouTube y de ahí a la plataforma del colegio y la academia. Si es que alguien en otra ciudad ve el video, un poco que van a decir, profe, paga tu gallo, ¿no? Muy bien, perfecto. Chévere, solamente hasta que termine de cantar. Una vez que termine de cantar tu gallito, ya prendes tu micrófono. Entonces vamos. ¿Existe similitud del no con el drama griego en? A ver, profe, ¿en qué existe? Temas tradicionalistas, 2 coros. A ver, vamos a ver. Profe, pocos personajes, un coro. Un coro. Mira, acá está, mira. En ciertos aspectos, el no recuerda a los primitivos dramas griegos. ¿Ya? Pocos personajes, un coro. En la letra dice, varios personajes, perdón, acá no, está bien. Varios personajes, el uso de máscara. Profe, ¿varios personajes o pocos eran? Habla. Acá está, pocos pues. El uso de máscara sí, profe, pero la primera no, varios personajes no, eran pocos. Un coro, danzas y varias máscaras. Lo que eran varios eran las máscaras. Por lo tanto, la alternativa A no puede ser respuesta. A ver, la B. Temas tradicionalistas, sí, ¿no? Temas tradicionales o legendarios, sí, también. Pero 2 coros. No, profe. ¿Cuántos coros había? Solo un coro. Por lo tanto, no puede ser respuesta. ¿Sí? Un coro, simbolismo. Profe, un coro, sí, profe, un coro sí. ¿Simbolista? No. Lo que pasa es que el drama griego era más realista y él no, sí era simbolista. Los dos no eran simbolistas. Por lo tanto, no puede ser respuesta. Temas legendarios y danzas. Te pregunto, Eso sí. temas legendarios y danzas. ¿Sí, no? Temas tradicionales o legendarios, sí. Danzas, sí. Pues sí, la letra D. Muy bien.
Pocos personajes, sí. Idealismo, bueno, podríamos decir de parte del no, del teatro japonés, pero el drama griego, paulatinamente, recuerda que se hizo más realista. Entonces, idealista no era el drama griego. Por lo tanto, vamos a marcar como respuesta la alternativa D, ¿sí? Profesor, temas legendarios y obviamente, pues, danzas, ¿no? Danzas, correcto, ¿sí? No te olvides de marcarlo también en tu libro, por favor. Sigamos. No, es esencialmente simbólico. ¿Por qué? A ver, ¿quién responde? ¿Quién da sugerencia de respuesta? No es esencialmente simbólico. ¿Por qué? ¿Por qué es esencialmente simbólico? ¿Por qué no utiliza palabras? Solamente gestos, máscaras, movimientos. ¿Por qué? No es esencialmente simbólico. ¿Por qué? O sea, ese por qué no es pregunta, sino cuál es el motivo de que era esencialmente simbólico. Fácil, profe. Acá está, mire. No sé si tú ves la bolita. ¿Sí ves la bolita? Muy bien. Perfecto. ¿Ya está? Muy bien. Dice ahí, ¿no? El no desemboca en un teatro esencialmente simbólico, en el que tanto los textos de la obra como los ademanes del autor están pensados para sugerir, sin palabras, realidades Ajá, inefables. inefable. Quiere decir que era esencialmente simbólico porque obviamente sugiere realidades inefables que no se pueden explicar con palabras. Por eso ellos no hablaban. Profesor. Alternativa A. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque sugiere realidades inefables, ¿no? Que no pueden ser descritas con palabras. No te olvides, por favor, ¿ok? Muy bien. No te olvides también de ir marcando tu libro. Es opuesto al drama, no es opuesto al drama griego, ¿no? Ahí lo que nos hacen es una cierta comparación que comparten ahí ellos algunas características, algunas similitudes en común, ¿no? El actor hacía muchos ademanes, no era simbólico, no era esencialmente simbólico por eso, ¿no? Utiliza las palabras para sugerir peor, ¿no? Palabras, en el teatro no había palabras, ¿no? Todo era gestos, ademanes. El autor usaba máscaras, sí, pero no era esencialmente simbólico eso. Por eso, ¿no? Si no era esencialmente simbólico porque hablaba de realidades inefables, o sea, realidades que no se podían explicar con palabras. Por eso recurrían ellos a los ademanes, a los símbolos. Alternativa A. ¿Sí, no? ¿La vistes? ¿Sí? ¿Todo bien? Chévere, ¿no? Muy bien. La diferencia entre Kanami y Seami ilustra el paso del teatro no. ¿De dónde a dónde? El paso, dice. En el teatro no. ¿De dónde a dónde? Obviamente, profesor, ellos, recuerda que desemboca, dice, ¿no? Desemboca, dice ahí, desemboca al simbolismo, ¿no? Y cuando me dice que desemboca, ahí yo leí la palabrita desemboca. Pues ahí tienes que estar muy atento, ¿sí? Desemboca, por ahí nos dice, ¿no? Ah, ya está. El no desemboca un teatro esencialmente simbólico. Mira, a diferencia del griego que va alcanzando paulatinamente un mayor realismo, o sea, de a pocos va hacia un mayor realismo, el no desemboca en un teatro esencialmente simbólico. Quiere decir que el no empezó siendo simbólico, pero de a pocos, pero al final terminó siendo lo más simbólico posible. Entonces fue de menos a más también, igual que el griego. Pero el griego desembocó al realismo y él no desemboca al simbolismo. Por lo tanto, ¿cuál vas a marcar? Está fácil, ¿ah? Está fácil, vamos, está fácil. De simbolismo al realismo, el teatro del La no. E, La E, de simbolismo a expresión. La B. La B. Claro, de un menor a un mayor simbolismo, ¿sí o no? Claro, de expresión a representación, profe, que es lo mismo. De sugerencia a simbolismo, no sugerían ellos, ¿no? De simbolismo a expresión, nada que ver, ¿no? De un menor a un mayor simbolismo. Muy bien, perfecto. Muy bien, alternativa B, bien el amigo, ¿ah? Perfecto. Texto número 4. Vamos, jóvenes, vamos. Recuerda que el examen viene 5 preguntas de comprensión de lectura. Y ojalá que vengan uno de estos. Ya lo tienes ya al toque, nomás grabado. ¿Sí? Muy bien. 3 minutitos para que leas, ¿ya? 3 minutitos para que leas, de paso también para mí leer. Ya, vamos. 3 minutitos.
Profesor, no le escucho. ¿Empezamos? ¿Estamos? Listo, chévere. Sí, la profe. Ya, muy bien, gracias por darme el... Listo. Listo, muy bien. Yo sé que han marcado lo correcto. Yo sé que te has lucido. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a dar lectura, como siempre, entendiendo cada parte del texto, por favor, siempre con un diccionario a la mano, ¿no? Pero hay términos que ya por ahí algunos conocemos, ¿no? Algunos conocemos, por ejemplo, prosaico, por ahí ya lo hemos visto ya, algunos vocabularios. Vamos a empezar, a ver, dice. Hay un tipo de periodismo que tiende a ser melodramático, o sea, le gusta hacer drama, ¿no? De algo que no hay. Muy bien. Hay un tipo Demasiado. de, claro, hay un tipo de periodismo, dice, que tiende a ser melodramático. A ver, convirtiendo los eventos prosaicos, comunes, simples, yo sé que se encontró vulgar de repente porque es un sinónimo también, los eventos prosaicos simples, comunes, vulgares, común y corriente, en temas de novelas vulgares. Mira, lo vuelvo a remarcar, en temas de novelas vulgares, cuyo lenguaje es tan exagerado como sus argumentos. Obviamente, entonces, ahí, ¿sí? El, ahí el autor del texto, obviamente, pues, está haciendo una crítica a este tipo de periodismo, ¿no? Está haciendo un poco, hasta inclusive sarcástico, podemos deducir eso, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que no está a favor, ¿no? De ese tipo de periodismo, ¿no? Porque nos dice, convirtiendo los eventos comunes y corrientes en temas de novelas vulgares, cuyo lenguaje es tan exagerado, ¿no? O sea, usan un lenguaje, palabras tan exageradas como sus argumentos. A ver, no pocas veces hemos encontrado joyas como la siguiente, sin imaginar que en las entrañas de su mujer se había desarrollado un odio mortal. Mira, dice, no pocas veces, quiere decir muchas veces, ¿cierto? No pocas veces, quiere decir muchas veces, hemos encontrado joyas como la siguiente. Hemos encontrado joyas. O sea, ese joyas, obviamente, pues está siendo irónico, sarcástico, ¿cierto? Hemos encontrado joyas. Todos sabemos que las joyas son aquellos accesorios, pues, que tienen un valor, en algunos casos incalculable, tienen mucho valor, vamos a decir, económico. Pero por ahí, en este caso del texto, no tiene ese significado, ¿cierto? Dice, hemos encontrado joyas como la siguiente. Entonces, ese término joyas está siendo sarcástico, pues está siendo un poco burlesco, irónico, ¿no? Como la siguiente. Y sí, ¿no? Hay algunos periodistas que redactan así, ¿no? Sin imaginar que en las entrañas de su mujer se había desarrollado un odio mortal. Por eso acabó con su vida. En vez de decir, ¿no? Mujer mata a su esposo, ¿no? No, pero lo hacen melodramático, un drama, ¿no? De algo tan sencillo y común. Y la labor del periodista, que es informar, ¿no?
No es, claro, Demasiado, ya, profe, demasiado. no es una novela ficticia, no es novelas turcas ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente hay que informar, ¿no? Las cosas como son. I- Pero sigo, sigo. Inclusive, inclusive quieren hacer chistes como de un diario, fue por vino y no vino. O sea, Claro, ajá, ya es, se fue por vino y no vino, claro, muy bien, sigo. Otra reprobable, mira, otra reprobable costumbre, o sea, reprobable, que no se acepta, que no se, pues no se considera, no se debe permitir, pues, ¿no? Dice, costumbre es la de construir interminables cadenas de frases que no tienen por qué unirse, pensando que mientras más se prolonga una oración, mayor es su elegancia. El periodista se explaya, ¿no? A su gusto y se olvida de que existen los puntos, dejando tan exhaustos al pobre lector que cuando termine, con un suspiro de alivio, este se preguntará, ¿qué es lo que dijo? Entonces ya vamos viendo dos cositas de este periodista, este tipo de periodismo. Uno, profesor, que utiliza un lenguaje muy exagerado. Dos, que arma frases, oraciones demasiado largas, demasiado extensas, ¿cierto? Son dos cositas que el autor del texto está criticando sobre este tipo de periodismo, que arma oraciones muy extensas, muy largas, que al final el lector pues la lee y al no tener comas, punto y coma, los signos debidos de puntuación, al final el lector dice pues qué es lo que dijo, ¿no? O sea, no entendió, no entendió. Muy bien, sigamos. A través de los años, muchos miembros de la profesión, o sea, del periodismo, han ido fabricando un vocabulario propio, como muchas profesiones también lo tienen, ¿no? Las famosas jergas, ¿no? Muy bien. Sigo. Tan poco relacionado con el cotidiano como el que usan los abogados para sus asuntos legales. A ver, entonces me estaba poniendo ya un ejemplo a la par. Entonces los periodistas están creando también un vocabulario propio. Dice, tan poco relacionado con el cotidiano, o sea, con el vocabulario común y corriente que todos manejamos. Inclusive dice, como el que usan los abogados, o sea, los periodistas están usando tecnicismos, ¿no? Palabras técnicas dentro de su profesión, así como los abogados. Está haciendo una comparación para sus asuntos legales. Aunque estos tienen la excusa, cuando dicen estos, hace referencia a los abogados. Estos tienen la excusa de que la redacción de sus documentos, ¿sí? Exige palabras muy exactas. O sea, ahí está defendiendo a los abogados. El autor del texto dice, bueno, los abogados pueden utilizar sus términos, ¿no? Porque la redacción, pues, de sus asuntos, ¿no? De sus asuntos legales, de su trabajo, exige obviamente una precisión en los términos, ¿no? Para que no haya malos entendidos o un doble sentido de repente. Se utilizan los términos exactos. O sea, el abogado sí lo puede hacer, ¿no? Porque su trabajo lo exige, lo amerita. Está dando, vamos a decir así, está dándole la razón a los abogados. Ellos sí, pues, ¿no? Ellos sí. En cambio, el periodista no, ¿no? Parece que no. A ver, vamos a ver, dice. ¿Qué motivos tendrán los reporteros para desconectar al pueblo si su meta es precisamente comunicarse con él? Con esa pregunta, prácticamente, está, bueno, confirmando lo que estábamos pensando, ¿no es cierto? Entonces, Escuda aboga por los abogados, defiende a los abogados porque utilizan sus términos, pero sigue insistiendo que el periodista no debería, pues, crear o manejar un grupo de términos técnicos, ya que justamente su función es informarnos. Y nosotros no somos periodistas, ni vamos a saber o estar pendientes de los términos que ellos utilizan, ¿cierto? Entonces, la idea del periodismo o del periodista es comunicarnos, informarnos. Y tiene que hacerlo con el mismo lenguaje, las mismas palabras, las mismas, vamos a decir, los mismos términos que nosotros usamos común y corriente. Entonces, el texto podría titularse, ahí la respuesta ya está, ¿no? Obviamente habla sobre el periodismo, ¿no? Habla del periodismo, pero habla de un problema, ¿no? Que al momento de redactar, de escribir la noticia, algunos exageran como si fuera una novela, ¿no? Es más, hay otro detalle, también utilizan frases demasiado largas sin respetar o sin colocar los signos, y esto hace que el lector pues no entienda lo que lee. Entonces, el título podría titularse, ahí la han puesto como respuesta la C, ¿no? Problemas de la redacción periodística, sí, ¿no? Es muy cierto eso.
problemas de la redacción periodística, ¿no? Tiene dos problemas. Uno es el lenguaje que usa y dos es la extensión de la idea, ¿no? La extensión de la idea que utilizan para escribir las noticias, ¿no? Muy bien, perfecto. Letra C. ¿Hay más preguntas ahí debajo? No hay más. Los abogados consideran que está facilísimo. Tú puedes participar tranquilamente dando tu opinión. Los abogados consideran que, vamos, tú puedes, está fácil. ¿El lenguaje periodístico no está a la altura de los lectores? ¿Los abogados? Profe, no. Según el texto, los abogados se justifican. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo utilizo mis términos La C de Cristo, jurídicos. profe. A ver, vamos a ver, muy bien. Los abogados dicen, no, yo utilizo los términos técnicos propios de la carrera, porque al momento yo de redactar, obviamente hay una mayor exigencia en el significado. Necesito que la palabra sea muy exacta para que no se preste a doble interpretación. Entonces, por ahí el amigo dice C, que el periodismo ha imitado erróneamente el estilo de las publicaciones jurídicas. Recuerda que el autor del texto, habla que hay un grupo de periodistas que, vamos a decir así, sí han imitado, pero no las publicaciones jurídicas, sino las novelas. ¿Te acuerdas? Melodramáticos. O sea, están haciendo de la noticia una novela. Algo ya demasiado exagerado, recargado, algo que no tiene sentido. Si la idea es informar, no es un texto narrativo, no es una novela que hay que contar. Es un hecho real, ¿no? Es algo que ha ocurrido y no necesita tener términos tan difíciles porque necesitamos que todo el mundo se entere y sepa cómo es esa noticia. ¿Me dejo entender? Entonces, los abogados consideran que el uso de un lenguaje especializado se justifica por el rigor de los conceptos. O sea, para ellos sí es necesario aplicar sus términos porque cada término tiene una definición precisa y exacta. Para ellos, ¿no? Por eso dice, los abogados consideran que el uso de un lenguaje especializado justifica por el rigor de los conceptos, de las definiciones que éste pueda tener. ¿Ok? Muy bien. Alternativa B, por favor, y no te olvides de marcar. Sigo. 18. Las interminables cadenas de frases no permiten. Eso está fácil, ¿ah? Eso fue un regalo. Feliz Navidad 2020. Vamos. Las interminables cadenas de frases no permiten. La comprensión por parte del lector. La D, Correcto. Diosito. Así es, la comprensión por parte del lector, ¿no? El lector al final dice, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho, no? ¿Qué es lo que dijo? Ahí dice bien claramente, ¿no? La comprensión por parte del lector. Correcto, mis amigos. Muy bien. Letra D de Diosito, como dice el amigo, ¿no? 19. El autor lamenta que ciertos periodistas, La A de Ave María. traten de dar sentido literario a eventos comunes y corrientes. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Trate de darle sentido literario, o sea, escriban novela, ¿no? Sí, puede ser. A ver. Cuestionen el lenguaje especializado de los abogados. No, en ninguna parte del texto, el autor del texto lamenta que ciertos periodistas cuestionen el lenguaje especializado de los abogados. Él hace una comparación, que los periodistas quieren crear un propio lenguaje, así como los abogados, pero él defiende, los abogados sí lo hacen y están en la razón de hacerlo, porque el rigor, pues, de cada palabra, cada significado lo amerita, ¿no? Para que no haya doble interpretación o más de una interpretación. Pero los periodistas no necesitan de eso, ¿no? Eso es lo que nos va a entender el autor. Por lo tanto, la alternativa B no va. La A va ganando. Perfecto. A ver, el autor lamenta que ciertos periodistas estén preocupados por lograr un estilo elegante y conciso. En ninguna parte del texto me menciona ello. Más bien el autor lamenta que ciertos periodistas traten de dar sentido literario, como si fuera una novela, a eventos comunes y corrientes, ¿no? Perfecto, por lo tanto, tampoco. ¿Ok? Muy bien. Dice ahí, distorsionan la información a utilizar frases externas. Profe, ¿pueden distorsionar la información, pero a utilizar frases externas? No. El autor del texto me habla de frases extensas, no externas, ¿cierto? Extensas. Y a veces el alumno cae ahí. No, sí, pues distorsiona la información, porque si lo cuenta como si fuera novela, como que va a distorsionar. Pero utilizar frases externas no dice el texto, sino extensas. Externa, extensa, puede ser que en el examen ahí te pueda confundir y te agarre el examen. Obviamente no es externas, ¿cierto? Extensas, dice el texto.
Utilicen reiteradamente los signos de puntuación, al contrario. Más bien me dice que no usan signos de puntuación, sino escriben frases demasiado largas en la cual al final el lector pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho, no? Muy bien, por lo tanto la alternativa A es correcta, ¿no? Muy bien, nuestro amigo. Traten de dar sentido literario, novelesco, a eventos comunes y corrientes, ¿no? Muy bien, perfecto. Chévere, letra A, muy bien. Marca, por favor, no te olvides. ¿Ok? Muy bien. A ver, jóvenes, vamos avanzando. 20. Con el término joyas, el autor hace alusión a ¿qué? La C. La La C, C de párrafo Cristo, marcado por profe. un estilo ampuloso, claro, ¿no? Un estilo muy amplio, muy extenso, muy recargado de elementos literarios, más que todo, que no tienen nada que ver con el Muy periodismo. barroco, Sí, profe, muy muy bien, barroco. perfecto. Alternativa C, correcto, mis amigos. A ver, jóvenes, antes que te desconectes para la próxima clase, para ir avanzando y darte algunas pautas. Como ya el profesor Pormachi, espero que todos me estén escuchando, que es el coordinador académico general, que varios ya lo conocen y algunos que son nuevos no, una semana es de letras y otra es de ciencias y de números. Y los seminarios van por ahí también. Esta semana te corresponde seminario de letras, pero hay a veces amigos de Lima que hacen vivos indirectos en el Facebook y siempre hay que conectarse porque siempre es bueno aprender algo más. Si en caso no haya una clase en el Facebook, tienes un horario en la tarde y esta semana te toca letras, ¿ya? Entonces, el PD verbal es el día sábado. Ahora, el jueves tenemos clases. Yo voy a tomar el P basado a lo que hemos hecho el jueves, porque este es de la clase pasada. Entonces, nos estamos ordenando. Ahora, el jueves también va a haber un vocabulario en el aula virtual, ¿ya? Profesor, ¿en un vocabulario? Sí, en el aula virtual hoy va a haber un vocabulario, ¿ya? Por favor, ese vocabulario, si puedes, lo descargas, está en PDF y lo vas a memorizar, porque van a venir 5 preguntas de vocabulario y 5 preguntas del tema que voy a desarrollar el jueves, que va a ser, creo, nos toca analogías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú sabes que para la Universidad Nacional, sobre todo de Ucayali, vienen 5 sinónimos, 5 antónimos. Y necesitamos seguir incrementando y repasando nuestro léxico. A veces, como ya no estamos en la academia, ya dejamos de querer aprender palabras, ¿no? Entonces va a ser una forma de que vuelvas a enchufarte con el vocabulario. Va a decir ahí bien claramente, acá no lo dice, acá solamente creo que he puesto, claro, continuaremos los ejercicios de la clase anterior, pero para la siguiente clase, que es el día jueves, va a aparecer un icono que va a decir vocabulario. Entonces le vas a dar clic ahí, lo puedes descargar, en PDF va a estar. Ese vocabulario van a venir 5 palabritas, ya sabemos que al azar, ¿ya? Al azar va a venir. Y 5 ejercicios de sinónimo, que es el tema que voy a trabajar el día jueves. Ok, jóvenes, como siempre fue un gusto. Cuídense un montón, no salga de casa. Y bueno, a esperar que este mal pase, ¿ok? Nos vemos, fue un gusto como siempre, cuídense un montón. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Ya, profe. Chévere, 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 chao. Chao, profe.